Estamos en Paraguay, Ñimoñaré, a través de Radio Nacional del Paraguay. Les habla María Luisa Ferreira. Francisca Britos entrevista al escritor José Monín, quien relata sobre sus trabajos en el campo de la cultura y la literatura específicamente. Para Paraguay, Ñimoñaré, Radio Nacional del Paraguay y todas sus repetidoras, esta vez en comunicación con el joven escritor paraguayo José Monín, quien pertenece también a la Asociación de Escritores Paraguayos. Recientemente participó en un concurso internacional y contanos cómo fue esa competencia, cómo se denominó y además dónde se realizó esa competencia, José. ¿Qué tal, Francisca? Un gusto poder nuevamente estar en contacto contigo a través de este medio. Claro, fue un concurso de poemas. Para ser un poco más específico, fue el 12º concurso de La Vida es Poesía en la ciudad de Bilbao, España. Es un concurso que cada año viene desarrollándose en esa ciudad y convoca a todos los hablantes de habla hispana. Fue un concurso realmente para mí en lo personal una grata experiencia porque fui abriéndome camino y a través del concurso fui ganando, ¿cómo se dice? Una posición realmente allá en la ciudad de Bilbao y acá en Paraguay, a través de muchos medios que ya se están haciendo eco y gracias a vos por la oportunidad nuevamente de sumarte, hacer un eco para que más oyentes puedan conocer que hay realmente mucho talento, mucha capacidad en nuestra literatura y no tenemos nada que envidiar de otras naciones. Muchas gracias, Francisca. Recuerdo que el año pasado uno de tus libros estuvo también por la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Recordanos el título de ese libro y además cuántos libros, cuántos títulos ya tenés en tu haber a esta altura y bueno, cuáles son tus proyectos en este tiempo, qué género estás proyectando en la escritura, donde estás creciendo enormemente en el ámbito de la literatura paraguaya, José. Así es, lastimosamente yo personalmente no pude asistir a la Feria Internacional del Libro que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, pero estaba mi libro, Emblemas de mi alma. El libro está compuesto por poemas patrios, poemas tradicionales. En cada página hay un homenaje, como por ejemplo Mamá por el Día de las Madres, Maestra Buena por el Día de la Maestra, 1905 en honor a Edith Campos Cervera, y está seleccionado con varios poemas. También hay cantos a nuestros seres mitológicos como el Pombero, Ao Ao. Luego está la famosa codicia, el sueño de todo paraguayo, la plata de Huigú, que también está siendo reconocido en el libro. Y un poema, el último poema que se titula O Tierra, es un poema realmente que, que hace eco para los desaparecidos, torturados, encarcelados, expulsados de nuestra hermosa tierra guaraní. Es un libro que en lo personal me ha tocado mucho porque siempre decía que estos poemas nunca saldrían a la luz, y como son poemas realmente que yo puedo entender que muy poco ya se escribe en poemas así patrios, por ejemplo Tatacuá, Cocido, Tereré Yeré, todo lo que es nuestra identidad podemos encontrar en ese libro. Por eso me animé eh,
a confiar en la editorial Arandura, quien gracias a Dios tuvo la amabilidad de sacar a luz y quedé muy satisfecho realmente. Ese libro realmente pudo llegar a Buenos Aires gracias a la editorial quien se animó a enviar y creo que tuvo un buen éxito también por ahí. Sí, tengo varios libros ya escritos. En total tengo 5. La batalla por los reinos, luego tengo Raíces de amor, Crónicas de mi sangre, Emblemas de mi alma del que estamos hablando y El rescate de las prisiones. Es mi último trabajo por el momento. Tengo muchísimo más inédito esperando que puedan salir a la luz. Y en proyecto tengo varios escritos. Estoy titulando una nueva obra, Blanco. El libro se va a llamar Blanco en honor a todos los héroes de capa blanca que están luchando, batallando, arriesgando su vida por salvar otras vidas. Hay poemas de reconocimiento, de gratitud, hay homenajes. Es un libro que va a hablar mucho. Es también un libro muy personal porque también están mis sentimientos, mis pensamientos de por medio. Y aparte de eso, quisiera aprovechar el tiempo que la gente puedan adquirir el libro El rescate de las prisiones que se encuentra disponible en la editorial Arandura. Ellos hacen delivery y para cualquier contacto yo le puedo dejar la línea baja que es el 021-214-295. 021-214-295 o al WhatsApp 0991 707 381 0991 707 381. Sería realmente un gran placer para mí que ese libro pueda estar en buenas manos en la biblioteca de cada hogar y aprovechando esta cuarentena, esta pandemia que estamos pasando, sería bueno que se introduzcan en ese mundo fantástico lleno de fantasía que ofrece el rescate de las prisiones. Contanos acerca de esta competencia que también un concurso que se inicia en Paraguay. Tú cuentas, yo edito. ¿Podés comentarnos un poquito en detalle acerca de esto? ¿Quiénes pueden participar y de qué manera están recibiendo esa participación de aquellos que quieran integrar este concurso que se está realizando en Paraguay, José? El concurso en su primera edición se titula Tú cuentas, yo edito. Convoca a todos los poetas noveles a partir de 8 años. El concurso se divide en dos categorías. Categoría menores, que son de 8 a 18 años. Luego está la categoría mayores, que son de 19 años a 100 años. El tema a tratar son poemas libres. El requisito es 14 versos mínimos y 30 versos máximos. Más de eso no, o sea, ni más ni menos. O si no serán descalificados lastimosamente. Para mejor contacto, para que la persona interesada se pueda asesorar correctamente, le voy a dejar un número que podrá enviar un mensaje de texto o un WhatsApp o un audio a través del WhatsApp. Es el 0983 510 450. 0983 510 450. Luego tenemos el correo electrónico que es tucuentasyoedito@gmail.com. Tucuentasyoedito@gmail.com. Todo junto. Puede escribirnos a esa dirección y los encargados le van a ir asesorando a las personas. Aparte de eso, me gustaría que
La persona que está oyendo ahora mismo este audio, que se anime a concursar, a participar, a darse a conocer. Es una buena oportunidad para muchas personas que sienten en publicar un poema, su obra, y muchas veces no hay los métodos y los medios para que su obra sea público. Yo creo que esta es una buena oportunidad. Tienen tiempo hasta el 12 de diciembre de 2020 para enviar sus poemas a la dirección que les dije. Hay buenos premios. Aparte de eso, hay un tercer premio exclusivo que se va a seleccionar 30 poemas más entre todos los concursantes para una edición exclusiva, para una antología de Tú cuentas, yo edito. Muchas gracias nuevamente, Francisca, por hacerte eco nuevamente de este concurso que llama a todos los que viven en Paraguay, a todos, todos. Igual si es extranjero, sin ningún problema puede concursar, puede escribirnos al número, a la dirección de correo electrónico, ahí se le va a orientar todos los detalles. Por último, agradecerte de tu tiempo, tu muy buena predisposición de siempre. También agradecerte por todas las infos literarias que me envías desde Paraguay, todas las actividades literarias que realizan y felicitarte de nuevo por este lugar que te has ganado, este reconocimiento de manera internacional y a seguir creciendo. Y seguramente hasta cualquier momento nos estamos contactando de nuevo. Y el abrazo enorme para vos y que siempre sigas con mucho éxito. Abrazo enorme, José Amonim. En realidad soy yo quien debo agradecer por el espacio brindado, por la paciencia en leer mis mensajes de algún evento literario que se desarrolla acá en Paraguay. Será un placer realmente volver a ser entrevistado por vos y más que nuevamente agradecer, siempre trato de dar lo mejor de mi persona y de mi literatura. Y quiero aprovechar una vez más el espacio que me estás brindando para animar a los oyentes a leer libros paraguayos. Yo recuerdo bien que en 2019, en diciembre de 2019, me propuse en leer libros paraguayos durante todo el año 2020. Y ya han pasado 5 meses y no me arrepiento porque en realidad Paraguay tiene buenos escritores, buenos poetas, buenos dramaturgos, no hay nada que envidiar de otras naciones. Y muchas gracias nuevamente, Francisca. Gracias a los que están contigo ahí haciendo que esto sea eco. Y un abrazo fuerte. En cualquier momento nos volveremos a leer y a escucharnos. Un abrazo. Era José Monín, escritor, entrevistado por Francisca Britos para Paraguay Ñemoñaré.